Muchas bendiciones, mis amados. En esta hora les saludo en el amor del Señor, deseándoles que la paz maravillosa del Señor los acompañe. Vamos a orar en esta hora. Señor amado Dios, te damos gracias. Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta hora. Padre bendito, necesitamos que la presencia tuya nos ayude, que la presencia tuya nos inunde, que tu presencia, Señor, nos guíe. Señor, que tu presencia nos ayude en cada momento de dificultad. Señor, toma aquella persona que hoy se encuentra en, en una dificultad y no mira la solución, no encuentra la solución. Señor, permite que esa persona pueda mirarte a ti como la solución a esa necesidad, a ese conflicto, a ese problema que hay en tu corazón. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias Padre bendito. Mis amados, en esta hora quiero compartir la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Romanos, el capítulo 8, verso 28. Vamos a estudiar allí y la palabra dice, más que vencedores. Y vamos a hablar de cuando las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Hay cosas que nos pasan que parecieran que no fueran favorables para nosotros, pero que después nos damos cuenta que tienen un propósito de hacernos mejores, que tienen un propósito de transformar algo en nuestra vida. A veces de las circunstancias más difíciles, de los momentos más difíciles, salen buenas enseñanzas, quedan buenas cosas para nuestra vida, mis amados. A veces, amados, nosotros sufrimos una caída, sufrimos un golpe, sufrimos algo y nosotros preguntamos por qué. Amados, y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Y simplemente, o hay momentos donde vamos rumbo a un lugar y vamos con algo de premura, con algo de afán, y se vara el vehículo, el auto donde vamos, y nosotros nos impacientamos, muchas veces nos enojamos, pero sabe que eso ocurre por algo, para bien. Quizás Dios lo está guardando de un accidente, lo está guardando de algo negativo que iba a pasar en su vida. Por eso la palabra del Señor dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Amados, eh, ¿por qué a los que aman, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Amados, ¿por qué? Puede ser que al que no está acercándose a Dios y no está amando a Dios, le ocurren cosas para bien. Pero sabe que cuál es lo diferente entre ellos y nosotros que amamos y conocemos a Dios, que nosotros alcanzamos a entender y a reconocer que eso ha ocurrido porque Dios nos está protegiendo, porque Dios está haciendo un bien en medio de esa circunstancia. A veces por difícil, por dura que parezca, a veces la vemos negativa en el momento, pero luego nosotros nos paramos y nos detenemos a analizar y a mirar y decimos, Dios permitió esto, no sabemos por qué. Y luego cuando más adelante nos damos cuenta que Dios permitió eso para cambiar en nuestra vida algo o para librarnos de algo. O sea,
Dios cuando hace algo, amados, Dios lo hace a nuestro favor. Por eso nosotros, amados, nuestra vida en nuestros planes, en, nuestra, en nuestros planes, nuestra vida no es segura. Nuestros propósitos no son seguros, pero nuestra vida en manos de Dios, nuestro futuro es muy seguro. ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe que nos conviene. A veces nosotros queremos que Dios nos apruebe algo y somos tan insistentes que Dios nos dice no y nosotros seguimos haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque no aceptamos la voluntad de Dios y no sabemos que Él nos está negando eso por un bien nuestro. Y sabe que a veces somos tan insistentes y entonces no hacemos las cosas en la perfecta voluntad de Dios, sino que las hacemos en la voluntad permisiva de Dios. Amados, hay cosas que nosotros debemos de saberlas entender y saber pedir el direccionamiento de parte de Dios para hacer algo. Y dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amados, Dios tiene un propósito para la raza humana. Y Dios aquí hay muchos que han querido hacer ver este pasaje, estos versículos como algo excluyente. Que Dios excluye a muchas personas. No, mis amados. Dios tiene el propósito de salvación para la humanidad. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos no la aceptan. El problema es que muchos no entendemos ese llamado o no aceptamos ese llamado de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos y aceptamos el llamado, entonces entramos en el propósito de salvación que Dios tiene para la raza humana. Y entonces entendemos que a veces la dificultad vino porque Dios está permitiéndola en nuestra vida para moldarnos algo o para librarnos de algo. Amados, a veces nosotros viene a nosotros una dolencia y nos impide ir a un lugar y nosotros nos quejamos y hasta nos enojamos, hasta pataleamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Y sabe que eso tiene el propósito quizás de preservar su vida porque Dios le estaba guardando de un peligro mucho mayor allí. Amados, Dios a veces nos limita de salir a algún lugar, nos imposibilita de ir a ese lugar para preservar nuestra vida. Y entonces sigue diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, ¿a quién Dios no conoce? Dios nos conoce a todos. Entonces, ¿por qué muchos quieren hacer ver este mensaje o que la salvación es para unos pocos? Amados, la salvación es para todos, para todo el que quiera aceptarla. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no la aceptan, que muchos no aceptan el llamado, muchos no se acogen y se alinean al propósito de Dios. Y entonces dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. A estos que llamó y aceptaron el llamado, los justificó. Amados, nosotros muchas veces queremos ser justos, pero en nuestra justicia lo único que alcanzamos es ser injustos. Pero cuando dejamos que Dios nos justifique, es diferente. Porque sabe que Dios sí saca lo que no es de nuestra vida. Y nos hace justos, ¿por qué? Por la justicia de Él
y no por la de nosotros. Por eso nosotros debemos de alinearnos a qué, a ese propósito al cual nos ha llamado Él. Mientras nosotros no aceptemos el llamado, mientras no aceptemos ese propósito de Él en nuestra vida, no podemos ser justificados. Porque ¿cómo va a justificar Dios a alguien que no quiere conocerle? A alguien que no quiere andar en sus propósitos. Y entonces hay muchos que dicen, no, es que Dios eh, ya sabía quiénes van a ser salvos. Él sabe quiénes van a ser salvos, pero no porque Él haya dicho, este se va a salvar, este no se va a salvar, no. ¿Sabe por qué? Porque depende de si usted y yo aceptamos esa salvación que Dios nos está ofreciendo. Dice, el que no escatimó, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Algo, amados, que debemos de tener, entender y apreciar, es que cuando Dios está con nosotros, cuando aceptamos la compañía, la ayuda de Dios, entrar en el propósito de Él, amados, no importa quién se levante en su contra, no importa quién se levante a quererle destruir, Dios peleará por ti, y si Dios está conmigo, ¿quién podrá conmigo? Nadie podrá vencerme, ¿sabe por qué? Porque Dios va a estar como poderoso gigante ahí para librarnos. Pero ¿sabe esto por qué pasa? Porque tú aceptaste el llamado de Dios y entraste al propósito de Él, entraste a eso que Él predestinó, esa salvación que Él predestinó para la humanidad, tú estás aceptándola y está diciendo, yo estoy predestinado, acepto esta predestinación que Dios está regalando a la humanidad. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados, mire, note que está diciendo a todos. La palabra de Dios debemos de mirarla, apreciarla y amados, no mirar algunas frases y acomodarlas, sino que debemos de entender que Dios está diciendo, no escatimó para salvarnos. ¿A quiénes? A todos. ¿A quiénes? A todos. Pero ¿a cuáles todos? A todos es todos. ¿Sabe qué pasa? Que algunos no aceptan ese llamado al propósito de la salvación que Dios ofrece. Entonces, para nosotros poder ser salvos tenemos que aceptar el llamado al propósito de salvación que Dios tiene para ti y para mí. Si nosotros simplemente decidimos rechazarlo, entonces ahí sí no es problema de Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Amados, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Los que Él llama, pero los que aceptan seguirle a Él, escogieron seguir con Él. Él nos llamó a todos, pero nosotros escogimos seguirle a Él, entonces Él nos aceptó y somos los escogidos de Él. ¿Por qué somos escogidos? Porque nos hemos apartado del mundo, hemos aceptado el llamado de Él a salir de un mundo pecaminoso, a dejar ese pecado a un lado y ser justificados por la bendita gracia del Señor. Dice, ¿quién es el que condena? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Amados, qué bueno es Dios, que no condena aún cuando no le aceptan, sino que intercede por nosotros. Está intercediendo. Amados, sea que si nos, sea que si el hombre se condena, no es por culpa de Cristo, porque Cristo hizo el sacrificio y aún sigue intercediendo por ti y por mí. ¿Sabe por qué? La palabra dice, porque un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por medio de él tenemos la salvación, obtenemos la redención, tenemos el perdón de pecados y entonces ahí podemos ser limpios. Cuando aceptamos andar con el Señor, somos los escogidos de Él, porque Él llega y llama, ¿quién quiere andar conmigo? Pero el que quiera andar conmigo debe de hacer que un alineamiento, salirse de ciertas cosas. Y entonces Él dice, este es apto para andar conmigo, porque aceptó el llamado, aceptó desechar de su vida cosas que no me agradan. Dios les bendiga, mis amados. Quiero que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu propósito. Señor, que ese propósito que tú tienes en nosotros se cumpla y que nosotros, amado Dios, podamos entender que sin ti no somos nada, que por eso debemos de aceptar el llamado, andar dentro del propósito tuyo para poder obtener esa predestinación que Dios ha hecho. La predestinación, amados, hay muchos que lo llaman, es que Dios dijo, este se salva y ya. No, amados, la predestinación es un camino que Dios trazó, una línea que Dios traza donde tú estás a un lado o al otro y tú decides si entras a esa línea o te quedas fuera de ella. Dios los bendiga, rica y poderosamente. Amado Señor, te bendigo, te adoro, te exalto y te glorifico. Señor, te pido que nos ayudes, te pido que nos bendigas. Señor, yo te pido que en esta hora tu asistencia preciosa, maravillosa y bendita nos ayude. Señor, que tu presencia nunca nos falte, sino que tu gozo sea nuestra fortaleza. Señor, yo quiero honrar tu presencia en cada instante, en cada momento. Señor, ayúdame a caminar contigo dentro de tu propósito. Señor, ayúdame a ser de aquellos que te aman a ti, porque sabemos que a los que amamos, a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando parezcan cosas muy negativas, tú las haces para obrar a nuestro favor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén y amén.